les damos la más cordial bienvenida a la 29ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima. Esta actividad forma parte de la programación cultural del Auditorio Clorinda Mato de Turner y cuenta con el valioso patrocinio de la Fundación BBVA, a quien agradecemos por su constante compromiso con la cultura y la promoción de la lectura. Finalmente agradecemos su presencia a la presentación Monólogo Histórico Inés Guaylas Yupanqui de Maribel Alarcón sobre la obra de Roberto Rosario, que estará a cargo de Roberto Rosario y Maribel Alarcón, y es organizada por el Centro Cultural Inés Guaylas Yupanqui. Agradecemos por favor mantener los celulares, los móviles en modo silencio vibrador. Muchas gracias. Buenas tardes. En nombre de la Asociación Cultural Inés Guaylas Yupanqui del distrito de Guaylas, provincia de Guaylas, departamento de Ancash, les damos la bienvenida. Hoy me complace anunciar la presentación de la obra teatral Monólogo de Inés Guaylas Yupanqui, que va a ser presentado por la dramaturga natural de Ayacucho, residente en Sevilla, España, Maribel Alarcón. Esta obra ha sido elaborada en base a la novela Inés Guaylas Yupanqui, una estrella entre dos mundos, y ella ha elaborado un libreto teatral que viene presentándose ya en España, en diversos lugares del Perú, y ahora nos complace presentar esta obra acá en la Feria Internacional del Libro. Inés Guaylas Yupanqui es hija del Inca Huayna Cápac, con una curaca del departamento de Ancash, llamada Cunturhuacho. Ella se unió con Francisco Pizarro, el conquistador del Perú, con quien tuvo una hija que se llamó Francisca Pizarro Yupanqui. En la obra que vamos a presentar a continuación se narra, bueno, de acuerdo a la novela y al libreto, el mensaje en realidad trata de lo siguiente: la información que da la protagonista desde su nacimiento, educación en la Yaguachi y el Cusco, la unión con Pizarro, y luego información respecto a lo que estaba ocurriendo en el Perú cuando su hija ya había viajado a España luego de la muerte de su padre. Esto en resumen, en pocas palabras. Vamos a apreciar esa presentación recibiendo a la actriz Maribel Alarcón con un fuerte aplauso. Las obras se encuentran en la mesa para que puedan adquirir luego de la presentación. Gracias. Desde la ventana diviso el cielo gris de Lima. El frío y la humedad se filtran por la rendija de mi puerta. Debo prepararme. Pero mi cuerpo se niega, venciendo la tristeza profunda por la muerte del último Inca. Debo sobreponerme. He aprendido a caminar entre dos mundos, a hablar una lengua que no es la mía, a ver a mi alrededor el desmoronamiento de todo lo que amaba. Querida hija, tu hermano Martín terminó de disponer todas tus propiedades y cada vez son más distantes las cartas que intercambiamos. ¿Quién sabe, hija, sea esta la última carta que te escribo? Pero quiero que sepas que pese a la distancia, te tengo presente, cuando tengo presente los ideales de mi pueblo, de mi raza,
horas de la historia. Antes que el tiempo las borre, en esta carta debo relatarte nuestra historia, querida hija, Francisca Pizarro Yupanqui. Pita ya chanja, y chacarta ya tanya mejil haikima, manaya yin yam causa ikuni, rikusagna. Cuando éramos pequeñas, a todas las niñas nobles nos enviaban al Cusco, a la escuela de las Vírgenes del Sol, en la Tiahuasi. Allí nos formaban para el servicio del Sol y del Inca. Y yo había terminado de formarme en aquella escuela. Tenía 16 años. Estaba deseando volver a mi tierra, a Tocash, en la región de Huaylas. Iba acompañada por una singular caravana de doncellas, 10 cargadores más otras 4 doncellas enviadas por mi madre. Desde las lomas divisaba el palacio de mi madre, Cunturuachu. Cunturuachu quiere decir cóndor solitario. Ella había reemplazado a mi abuelo Pumapacha en la administración y defensa de sus dominios. Ay, mi madre, que con tanta alegría nos recibió, fue toda una fiesta con abundante comida, harta chicha, y también jóvenes que retornaban de Yachaiguasi del Cusco, la escuela del saber para los niños nobles. Ay, mi madre aprovechaba cada celebración para contarnos la misma historia, de cómo nos unimos a las gentes del incanato y de cómo llegué al mundo. Uyarichi, Guarnicuna, Jaricuna, Uyasaiku. Uyarichi. Un día mis mensajeros me informaron que los incas habían derrotado a los chancas y en cualquier momento ingresaban a nuestros dominios. Durante años los chancas fueron el muro de contención que impedía el avance de los incas hacia los dominios del norte, entre ellos nuestro pueblo y hasta Masicuna, los Huaylas. El pueblo estaba aterrado. Tanto sacrificio había costado pacificar la zona. Teníamos que prepararnos para hacer frente a nuestro enemigo. Ningún ejército era capaz de derrotar al poderoso Inca Huayna Cápac. Sabíamos que nuestro ejército era muy limitado. El Inca me envió un emisario para proponerme que me someta en paz, advirtiendo en caso contrario, la única alternativa sería la muerte. ¿Someterme yo? Chaitamán, Cunturuachu no se rinde. Pero el Inca, intrigado por la información proporcionada por el mensajero sobre mi valentía y belleza, advirtió el ataque, disponiéndose inmediatamente hacia Huaylas. El anda real del Inca ingresaba al valle generoso donde moran los apus de la cordillera blanca y la cordillera negra. Avanza vibrante, fulgurante de oro y plata, con sus plumas rojo, verde, azules. Avanza lentamente bajo la brisa de los Andes, recostado sobre su palaquín de oro, camino al callejón de Huaylas. En el trayecto, el Inca recibió un presente mío, con una invitación para dialogar en Tocash. Mis doncellas rociaban flores en el camino por donde pasaría el Inca Huayna Cápac al encuentro con Cunturuachu. Nuestras miradas se cruzaron, fulgurante de oro él y yo de flores. Fue el inicio de un entendimiento que los Huaylas jamás hubieran conseguido con la guerra. Un año después, naciste tú. Y así fue la historia de cómo las gentes de Huaylas nos unimos a las gentes del incanato. Desde entonces soy una princesa inca, hija del Inca Huayna Cápac y heredera del coraje de Cunturuachu. Mi padre,
tenía numerosos hijos con otras princesas del Tahuantinsuyo, de modo que tenía muchos hermanos: Atahualpa, Huasca, Ninacuyuchi, Manco Inca, Azapay, Quispicisa. Ay, Quispicisa soy yo, quiere decir flor resplandeciente. Mi padre había expandido su territorio cuando la muerte le alcanzó en la parte norte de su imperio, sin haber podido dejar un sucesor aspirante a la corona de la Mascaypacha, símbolo del poder. Pronto vendrían los conflictos entre sus herederos. Atahualpa había emprendido una lucha feroz contra su hermano Huasca, a quien había mandado encarcelarlo, incluso había mandado a ejecutarlo cruelmente a toda su familia, para asegurarse su reinado único y pleno. Todas las regiones celebraban el triunfo de tu tío Atahualpa, pero quedarían regiones partidarias de tu tío Huasca que lucharían contra él. Como Atahualpa ahora es el nuevo rey del imperio inca, a él debemos de servirle. Nos ha convocado a todas las princesas y curacas del Tahuantinsuyo a una reunión muy importante en la ciudad de Cajamarca, de modo que partimos rumbo a Cajamarca. En el largo trayecto nos encontramos con albergues cada 5 kilómetros para descansar, y en cada descanso celebramos con danzas y canciones. Cuando llegamos a Cajamarca, vimos un mar de gente. Hombres extraños, dicen llegados del mar. Eran hombres blancos, vestidos de plata, montados sobre unas bestias gigantes que parecían venir de lo más profundo de nuestra imaginación. Allí esperan impacientes la llegada del Inca Atahualpa. Entre tambores y cornetas y con banderas de Castilla que resplandecían bajo cotas de malla en las que se reflejaba el sol. Allí esperan impacientes la llegada del Inca Atahualpa. Al otro lado, el séquito real del Inca Atahualpa ingresaba con su numeroso ejército de guerreros. Avanza lentamente bajo la brisa fresca de los Andes, recostado sobre su palaquín de oro, al encuentro pactado con los hombres de plata. Allí, en la plaza de Cajamarca, ambos ejércitos se reunieron. Cuando de pronto escuché un estrepitoso sonido, eran los disparos de los arcabuces, una horda de jinetes, una explosión de bombas que escupían desde las lomas, una cantidad de jinetes blandiendo espadas filudas decapitaban a los indefensos cargadores que morían siendo desplazados por otros para impedir que el Inca cayera al suelo. No pude ver más, mis doncellas me cubrieron con su cuerpo. Allí en el suelo soportamos el paso de la caballería que huían despavoridos persiguiendo a los indios. El tiempo se me hizo eterno. No sabía cuándo iba a acabar esa masacre, pero ¿por qué ha tenido que suceder eso? No entiendo. ¿Qué ha sucedido? Lo que sucedió, querida hija Francisca Pizarro Yupanqui, es que no hubo acuerdo entre ambos ejércitos. Cuando la comitiva de los castellanos ingresaba a la plaza de Cajamarca, Fray Vicente Valverde, con una cruz de madera en una mano y la otra la Biblia, y a través del intérprete filipillo, le alcanzó la Biblia al Inca. Atahualpa observó el objeto por los 4 costados. Lo arrojó. Santiago, la Biblia por los suelos, gritaban los hombres de plata. Allí estalló la guerra. No hubo acuerdo entre ambos ejércitos.
Los cabecillas: Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Hernando de Soto y tu padre, Francisco Pizarro, habían capturado a Inca Atahualpa. Pero no comprendo cómo era posible que 1,5 centenar de hombres cristianos derrotara tan poderoso ejército. ¿Acaso los hombres de plata eran los dioses Huiracocha como lo había anunciado mi padre? Sucios, malolientes, feos, unos con cicatrices, otros tuertos. Se reían de todo abriendo mucho la boca, les faltaban dientes. ¿Y esos eran nuestros dioses? No lo sabíamos, pero nos habían conquistado por sorpresa. Francisco Pizarro ahora es el nuevo rey del Imperio Inca. Todo está a su disposición. Sin prisa se reserva un grupo selecto de mujeres para su servicio. Autoriza a sus huestes que procedan con la distribución de las demás. Algunos están contentos con sus trofeos de guerra, otros ávidos de hacerse con las mujeres capturadas. Ni Pizarro ni Atahualpa procesan la magnitud de lo ocurrido. El rumbo de nuestra historia cambiaría para siempre, y también para la mía. Toda la noche estuve despierta, esperando noticias de mis doncellas. Éramos las únicas que nos habíamos salvado de la masacre. Pude huir, pero no, mi deber era estar con mi hermano. Supliqué, pedí que me permitieran ir a verlo. Pizarro aceptó. Acudí inmediatamente a su celda. Él estaba ahí, solo, con el traje estropeado. Atahualpa, preso, había mandado a reunir todos los tesoros. Les había ofrecido llenar la habitación de oro con la esperanza de negociar su libertad. Había mandado mensajeros para reunir los tesoros prometidos. La relación de Francisco Pizarro y Atahualpa es cada vez más fluida. Tal es así que mi hermano me entrega como esposa a Pizarro para asegurarse su libertad. Pizarro aceptó y yo me casé con él. Yo con 17 años y él con 53 años. Fue una boda a la usanza inca. Francisco Pizarro se muestra complacido conmigo. Me llama Pispita, aunque me ha bautizado con el nombre de Inés Huaylas Yupanqui. Yo creo que le puse en honor a su cuñada, doña Inés Muñoz, esposa de su hermano de madre, Martín de Alcántara. Francisco Pizarro me asigna mucho más doncellas para apoyarnos en la comunicación con los súbditos de los incas, para facilitarles los alimentos. Colabora con nosotras las mujeres castellanas, doña Catalina, doña Inés, siempre dispuestas, que se encargan de la alimentación de los expedicionarios. Cuando todo parecía en calma, de pronto empezaron a llevarse el oro de Cajamarca. Allí fue la confirmación del engaño. ¡Nos traicionaron! ¡Abridme las puertas, traidores! ¡Abridme las puertas! ¿Por qué vais a matar al Inca? Él ha cumplido con lo prometido. ¡Abridme las puertas! ¿Por qué me dejáis encerrada? ¡Poncota Quichamuay! ¡Poncota Quichamuay! ¡Yo soy Chihuahua! ¡Poncota Quichamuay! Supliqué a doña Inés que intercediera por mi hermano, que hablara con Francisco, que convenciera a su marido, puesto que éste hacía caso a su hermano pequeño. Ya nada se puede hacer, Inesita. No está en mis manos esa facultad, y tampoco en manos de Pizarro.
El tribunal, presidido por Diego de Almagro, integrado por otros letrados, han dado el informe final, sentenciando al Inca a la muerte novena por una larga lista de delitos: idolatría, poligamia, asesinato a su hermano Huáscar. Eres jovencita, debes aprender a aceptar los designios de Dios, sobreponerte a las pruebas que pone la vida. Dijo doña Inés Muñoz, y yo seguía encerrada, Sentí cuando el corazón del Inca se apagó. Si al menos me hubieran dejado acompañarlo hasta sus últimos minutos de sacrificio. Pobre, ¿cómo habrá sufrido? Contadme cómo fue doña Inés y no escatiméis detalles. Desnudo, atados de pies y de manos, hicieron ingresar a la plaza de Cajamarca. Cuando dos frailes se aprestaron a encender el fuego, el Inca pidió el cambio de pena, de la hoguera a la horca. El Inca aceptó. El cura lo bautizó y llamó a Pizarro como padre. Le bautizaron con el nombre de Juan. Al preguntarle su último deseo, dijo que sus restos sean llevados a la ciudad de Quito. A una orden del fraile lo ejecutaron. Luego de haber expuesto su cadáver durante toda la noche sin haber cumplido su deseo, lo enterraron al día siguiente, ahí en la capilla, por haber muerto en la gracia de la Iglesia Católica. De nada había servido reunir toneladas de oro y plata. ¿A dónde iría a parar aquellos tesoros? ¿A dónde? Luego supimos, casi un año después de la muerte de Atahualpa, por unos escribanos, llegaba a Sevilla los tesoros que le correspondía a la corona de Castilla. El último galeón Santa María del Campo atracaba en el muelle del Guadalquivir. En medio de la fanfarria dijeron que los obreros de la Casa de la Contratación habían trabajado todo el día descargando cajas que contenían oro y plata, apilándolos sobre los carros tirados por los bueyes para llevarlos a los depósitos del Alcázar de Sevilla. Allí fueron a parar los tesoros de Cajamarca traídos por tu tío, Hernando Pizarro. ¿A dónde fueron a parar luego? Es una historia. Muerto Atahualpa, el imperio inca había quedado descabezado. Había que elegir un nuevo sucesor del Tahuantinsuyo. Los candidatos eran hijos de Huayna Cápac que quedaba: Payo Inca de 10 años, Tupac Huaypa de 17 años, Manco Inca de 21 años. Todos eran mis hermanos de padre. Sin embargo, eligieron a Tupac Huaypa. Debido a su juventud, estaba a expensas de Pizarro. A los pocos días de nombrarlo nuevo sucesor del Tahuantinsuyo, partimos rumbo a la ciudad de Cusco, al imperio inca. En el trayecto, cuando estábamos cerca a Cajamarca, cuando íbamos ya cerca a Jauja, murió. Dijeron que había sido envenenado. Nuevamente el imperio inca estaba descabezado. Había que elegir otro sucesor. Francisco Pizarro se había reunido con Manco Inca, aspirante al trono. Hablaron. Llegaron a un buen acuerdo. Se había producido una alianza inca y española. Todos estábamos contentos con aquella alianza
Pero antes, tanto Manco Inca como Pizarro tenían que sofocar la rebelión de los seguidores de Atahualpa, que habían cometido graves atropellos en la ciudad de Cusco a los seguidores de su hermano Huáscar. Con la ayuda de los indígenas Cañari, Huanca, Sausas y soldados castellanos, Manco Inca venció a sus enemigos. ¡Triunfo del Hanan Cusco! El pueblo recibió a Manco Inca y a su gente. El pueblo cusqueño entregó cuantiosos regalos a Pizarro y a su gente en señal de agradecimiento. A los pocos días nombraron nuevo sucesor del Tahuantinsuyo a Manco Inca. Fue toda una fiesta con abundante comida, harta chicha, como de costumbre, días y días de celebración. ¡Mi niñacha! Esos ungazapas están robando todo, están arrancando todas las placas de oro del Coricancha, están como locos, arrancando todo. ¡No salgas, mi niña!, dijo Mamá Siri. ¿Cómo era posible? Grave error que cometían los castellanos. Segunda vez que nos traicionaron. ¿Cómo era posible que hicieran eso? Después de tener un recibimiento generoso del pueblo cusqueño, hicieran eso. Fueron los seguidores de Gonzalo Pizarro, hermano de Francisco. A partir de entonces, la alianza se había roto. La buena relación entre los incas y castellanos se convertiría en traiciones, lucha de poderes entre su propia gente. Los castellanos divididos entre pizarristas contra almagristas. Los incas separados entre los seguidores de Atahualpa contra los seguidores de Huáscar. Y divididos entre las otras etnias del Tahuantinsuyo. Todos separados. Desde entonces, mi hermano Manco Inca lucharía constantemente para expulsar a los hombres de plata. Cuentan que en una ocasión había cercado la ciudad de Cusco con más de 20,000 hombres, pero los castellanos ya afincados en la ciudad de Cusco defendieron la ciudad con la ayuda de los indígenas Cañari, Huanca, Sausa, soldados nicaragüenses, guatemaltecos traídos por ellos mismos. Con todos ellos defendieron la ciudad. No hubo manera de expulsar a los castellanos. Lo conozco bien a mi hermano Manco Inca, no se retira. Debido a mi avanzado estado de gestación, me quedé en la ciudad de Jauja, bajo el cuidado de doña Inés Muñoz y otras mujeres. Antes de llegar el mes, con fuertes dolores, te traje al mundo, un 28 de diciembre de 1534. ¡Una linda guaguita! ¡Guañisitancasca! Tiene sangre inca y sangre española. ¡Mi linda guaguita! Ha nacido la hija del gobernador, la primera mestiza del reino, Francisca Pizarro Yupanqui. La ceremonia del bautizo será celebrado en la ciudad de Jauja, primera capital de Nueva Castilla. ¡Ay, en efecto! Fue una ceremonia memorable. Acudieron los naturales y curacas de todas las regiones, como de costumbre, toda una fiesta con abundante comida, harta chicha. Acudieron las mujeres castellanas, tus madrinas, doña Catalina, Francisca Pinero, Beatriz Salcedo, la Morisca. Ellas eran muy
muy buenas mujeres, siempre dispuestas a enseñarnos sus costumbres y su idioma. Después de que naciste, nos trasladamos a la costa, al lugar que tu padre había elegido la nueva capital del reino, la ciudad de los reyes. Cuando estabas así de pequeñita, a punto de caminar, nació tu hermano, un varón orgulloso, es la palabra que oí decir a tu padre. Le puso Gonzalo en honor a su padre, Gonzalo Pizarro Rodríguez. Dijeron que había sido un hidalgo militar extremeño. Aunque yo hubiera preferido ponerle el nombre de mi padre, Huayna Cápac. Cuando todo parecía en calma, por fin parecía que llegaba la armonía. De pronto, mi hermano Manco Inca se aproximaba con su general Quiso Yupanqui con más de 20.000 hombres hacia la ciudad de los reyes. Yo estaba aterrada. Apenas me enteré, mandé un mensajero para avisarle a mi madre, pensando que tal vez pudiera ayudarnos a huir hacia Guaylas. Mientras tanto, gracias a mis mensajeros, mantenía informado de todos los movimientos de nuestros enemigos a Pizarro. Manco Inca es mi hermano, son mi gente, pero también los cristianos son mi familia. Si entran, matarán a los hijos del gobernador, que también son mis hijos. Conozco a mi hermano, conozco a mi gente, son despiadados. Había que defendernos con uñas y dientes, como dijo Francisco. Con las reducidas fuerzas que quedaban, organizó la defensa. Con la ayuda de los indígenas Cañari, Huanca, Sausa, siervos centroamericanos y esclavos africanos, nos preparamos para el ataque. Esperábamos ya lo peor, cuando de pronto del norte llegaba el ejército de los Guaylas, encabezada por mi madre, la curaca Cunturhuachu, con más de 5.000 hombres para ayudarnos. Nuestros enemigos cruzaban el río Rima. Aún lo tengo grabado en mi memoria. Un 16 de septiembre de 1536. Allí en la Plaza de los Reyes luchaban, cuando de pronto un jinete estampó una lanza en el pecho del general Quiso Yupanqui. Allí vencimos a nuestros enemigos. Mi hermano Manco Inca se había refugiado en la selva. Allí fue asesinado por los seguidores de Diego de Almagro. Con la ayuda de mi madre, la curaca Cunturhuachu, pudimos defender la ciudad de los reyes. Sin duda, su ayuda fue imprescindible. En la ciudad de los reyes, los residentes vivían ávidos de información, propensos a escuchar rumores, cuando de pronto se filtró la noticia de mi separación con Francisco Pizarro. Era la comedia. Circulaban varias versiones de mi separación con tu padre. Decían que yo mantenía un romance con su joven paje secretario mano derecha, Francisco de Ampuero, uno que había llegado hace apenas 2 años, natural de La Rioja, acusándome a mí de infiel, cuando yo realmente respetaba a tu padre. Un día tu padre me mandó a llamar. Dijo que quería tratar un asunto muy importante. Yo ni por asomo podía imaginarme. Es conveniente que mis hijos reciban educación a la usanza cristiana, dijo tu padre. Yo no tenía ningún inconveniente al respecto. Es conveniente que deben vivir en el seno de una familia española. Por lo tanto,
He dispuesto que se van a vivir en la casa de su tía doña Inés Muñoz. Dijo tu padre, sin importarle mis sentimientos. La decisión fue demasiado dura como para poder aceptar alejarme de vosotros, mis hijos. Pero doña Inés, Francisquita y Gonzalo son mis hijos, doña Inés, no me lo quitéis. No te preocupes, Inésita, tus hijos estarán muy bien. Cuando quieras puedes venir a visitarlos, son tuyos. Nadie puede quitarte ese derecho. Yo les atenderé como si fueran mis propios hijos. Tú sabes cuánto los quiero. Dijo doña Inés Muñoz, y os marchasteis. Después de que os marchasteis, tu padre me volvió a llamar para tratar otro asunto. Este edificio será solo de gobernación. Debes mudarte a la casa que te he construido frente a la iglesia de la Merced. Dijo tu padre. Y tuve que marcharme. Entonces se confirmaron los rumores que tu padre mantenía una relación amorosa con una bella princesa. En efecto, se trataba del Cóxer Baloquio, la que había sido la prometida de mi hermano, bautizada con el nombre de Angelina Yupanqui. Había visto la ejecución de su prometido. Precisamente ella, mi prima. Yo ya me estaba acostumbrando a mi soledad. Ni por asomo se me ocurrió pensar lo que los Apus, los dioses, estaban disponiendo para mi futuro. Una mujer sola, joven, no puede estar expuesta en una ciudad con tantos inmigrantes. Podrían aprovecharse de tu posición, dijo tu padre. Eres la madre de mis hijos, la descendencia del marqués gobernador, una persona que debe mantener su honorabilidad. Es conveniente preparar tu futuro. Por eso tu padre me casó con su joven paje, mano derecha, Francisco de Ampuero, el que decía que era mi amante. Dijo que le daría propiedades, cargos públicos, que nos daría un bienestar económico. Yo estaba tan ofuscada que no salieron palabras de mi boca. Y lo peor, cual títere asentí con la cabeza afirmativamente. ¿Pero qué estoy haciendo? ¡Es mi vida! Mi matrimonio con Francisco de Ampuero se realizó en presencia del marqués gobernador, su hermano de madre y su esposa. Fue una boda a la usanza cristiana. A decir verdad, yo estaba emocionada. Iba a casarme con un hombre joven, apenas 4 años mayor que yo. Yo con 23 años y él con 27 años. Iba a iniciar una nueva vida matrimonial que yo aspiraba a que fuera armoniosa, feliz. Pronto llegaron nuestros 3 hijos. Le di 3 hijos: Martín, Isabel, Francisco. Ay, mis hijos.
Mientras vivía el marqués gobernador, mi matrimonio con Francisco de Ampuero fue llevadera. Pero con el tiempo, poco a poco fui notando sus malos gestos con la gente, en la calle, en el trabajo, se portaba de una manera correcta. Pero cuando llegaba a casa, se transformaba en una persona amargada, resentida, quién sabe por qué, despotricaba contra todo, mostraba su desprecio hacia los hijos. Gente mísera, ignorante, solía decir, y yo para no contrariarlo, dejé pasar esa actitud, soportando sus malos gestos, sus malas palabras, que se referían a mi pueblo, mi raza, mi gente, mi persona. Yo le decía que gracias a la gente que él despreciaba tenemos nuestras riquezas. A tu padre, Francisco Pizarro, jamás le oí tales expresiones. Pienso que mientras el marqués gobernador vivía, mi esposo se controló, porque después de la muerte, el asesinato a Francisco Pizarro cambió totalmente. El día que asesinaron a Francisco Pizarro, mi esposo regresó a medianoche con una bufanda que le cubría toda la cara. Me advirtió que no abriera la puerta a nadie. No me contó lo que había ocurrido en el palacio aquella noche. La gente en la calle gritaban, vociferaban: ¡han matado al marqués gobernador! Gritaban por toda la calle. Yo apenas me enteré, acudí inmediatamente a casa de doña Inés Muñoz, pensando en el camino: ¿qué habrá pasado con mis hijos? ¿Dónde están ellos? ¿Qué ha sido de ellos? En cuanto llegué, doña Catalina me abrió la puerta y me dijo que también habían asesinado al marido de doña Inés, que ella se había llevado a los niños para estar a salvo, porque los almagristas eran capaces de todo. Mis hijos, ¿a dónde los he dejado mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están? El magnicidio fue un domingo de invierno, 24 de junio de 1543. Después de oír misa, almorzaban en el Palacio de la Gobernación. Celebraban el 7º año. Francisco Pizarro junto a sus capitanes, su hermano Martín de Alcántara, mi esposo Francisco de Ampuero y otros capitanes de confianza, cuando de pronto ingresó un almagrista, un soldado gritando: ¡vienen los del Chile a matar al marqués gobernador! Una docena de almagristas ingresaron al palacio. Francisco Pizarro junto a sus capitanes se defendieron. Uno a uno iban cayendo, cuando de pronto un almagrista estalló un jarrón en la cabeza del marqués gobernador. Allí el suelo fue atravesado por varias espadas. ¿Y dónde estaba mi esposo que no le defendió? Era lo menos que se esperaba. El que había tenido más consideraciones, le había dado cargos públicos, riqueza, no le defendió. En cuanto vio entrar a los almagristas, huyó por la ventana, el muy cobarde. Su cuñada, Inés Muñoz, se encargó de sepultar los cuerpos de su esposo Martín de Alcántara y del marqués gobernador Francisco Pizarro, allí en la Catedral de Lima. Ella se había llevado a los niños para estar a salvo. En la casa, mi esposo permaneció varias semanas encerrado, acusándome de todos sus problemas, celándome. Tenía celos del fenecido marqués gobernador. Me hirió la sangre y no aguanté mi rabia y increpé: ¡cobarde! A partir de entonces se acabó la paz en mi hogar. Estaba cansada de los malos tratos.
Mis 3 hijos, fruto de aquella relación, no había sido suficiente para consolidar una familia feliz y armoniosa. Durante ese tiempo se enfermó Gonzalito, nada pudimos hacer, se nos fue. Qué terrible dolor la pérdida de mis hijos, y los malos tratos empezaron a enfermar mi alma. Cansada de los malos tratos, acudía a la hechicera. Tal vez algún remedio podía menguar ese temperamento que cada vez se hacía insoportable a mi marido. Intitaita Mamaquilla, protectora de las mujeres, os pido ayuda. Intitaita Mamaquilla, protectora de las mujeres, os pido ayuda. Kaiwan mi niñacha, Jampiricuicuy, Kaiwan mi niñacha, mana bajo sunquichu, mana yaki sunquichu. Kaiwan mi niñacha, Jampiricuicuy. Con esos brebajes había mejorado su carácter. Estaba más descansado, dormía mucho más de lo habitual. Así podíamos estar tranquilos en casa. En efecto, la vista de todos había cambiado su carácter. Pero él, intrigado por dormir tanto, acudió a su médico. El regidor Francisco de Ampuero ha denunciado a su mujer. Quisieron matar al regidor Francisco de Ampuero. Los culpables serán procesados bajo pena de muerte. No es cierto que quise matar a mi marido. ¿A quién se le ocurre semejante cosa? Él ha cambiado mucho su carácter. Me agredía, me maltrataba. Bravo. Bravo. Bravo, Maribel. Bravo, Maribel. Bien, Maribel. Gracias, amigos. Gracias. Lamentablemente el tiempo nos ha ganado. La obra continuaba. De modo. Felicitaciones. Gracias. Seguirá ella. Comenzó, decíamos, en Sevilla, continuó en Trujillo, Extremadura, la tierra de Pizarro, ha estado en Cusco, ha estado en Callejón de Huaylas hace 2 semanas, hemos estado en Huaylas, la tierra de Inés Huaylas Yupanqui. Ha estado en... Gracias. Gracias.